El 9 de septiembre de 2024, el cartel de Sinaloa se dividió en dos. Los Chapitos versus los Mayitos pelean la guerra por el trono del cartel. Esta guerra se desató cuando los Chapitos traicionaron y entregaron al Mayo a las autoridades. En 2016, Joaquín fue detenido. El año pasado, en julio de 2024, fue entregado el Mayo Zambada. Tras la caída de los máximos jefes del cartel, quedó vacío el trono del narco. ¿Quién será el próximo rey? ¿Quién ganará esta guerra con tanta violencia? El trono vacante, la herencia sangrienta del Chapo. La histórica captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 dejó un vacío de poder. El trono del narco quedó vacío, pero no por mucho tiempo. Sus 4 hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín El Güero Guzmán López, conocidos como los Chapitos, tomaron el relevo y consolidaron su influencia en Sinaloa. En pocos años, estos jóvenes capos reforzaron su dominio en Culiacán y extendieron sus rutas de tráfico a Sonora, Durango y Baja California. El Departamento de Justicia de EUSIU documenta que, tras la detención de su padre, los 4 hermanos lideraban ya una facción del cártel de Sinaloa. Bajo su mando, el cártel recrudeció la violencia, asaltos armados, laboratorios de fentanilo a gran escala, y una nueva generación dispuesta a imponer su ley sin piedad. Ascenso de los Chapitos. Bajo la sombra de su padre legendario, los Chapitos se presentaron como los herederos naturales del imperio del narco. Aprovecharon la ausencia del Chapo para consolidar su puesto. Los Chapitos cobró fuerza tras la captura definitiva de su padre en 2016, consolidando su influencia en Culiacán y expandiéndose hacia estados clave. Sin embargo, su estilo contrastaba con el de la generación anterior. El Mayo Zambada, antiguo socio del Chapo, los apoyó inicialmente, pero la convivencia fue tensa. Mientras el Mayo mantenía un perfil discreto y apostaba por alianzas logísticas, los hijos de Guzmán exhibieron un perfil más ostentoso y brutal, enfocado en las drogas sintéticas como el fentanilo. Incluso formaron su propio brazo armado de élite, los Chimales, un grupo de seguridad que protegía sus rutas y entraba en combate contra rivales. En menos de una década, la nueva generación atrajo los reflectores internacionales. Las autoridades de EUSIU los consideran responsables de inundar aquel país con fentanilo, obteniendo cientos de millones en ganancias ilegales. Pugna de poder. Chapitos versus la Maíza. Los rumores son ciertos. La alianza del cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La tregua saltó por los aires en 2024. Según informan periodistas de El País y agencias internacionales, a finales de julio, los Chapitos urdieron el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, padrino de Joaquín. Declarar lo que ya más o menos se sabía, que supuestamente lo secuestró Joaquín Guzmán López y le entregó a las autoridades en Estados Unidos. Y 2, que el avión en el que fue trasladado salió de Culiacán. Pero la carta se vuelve incendiaria cuando explica cómo se operó esta traición y señala al Mayo que fue convocado por Guzmán López. Los captores lo subieron a un avión rumbo a Estados Unidos y lo entregaron a las autoridades federales. Días después, el propio Mayo culpó a su ahijado Guzmán López de la traición. Este episodio detonó la guerra interna. 2 facciones quedaron cara a cara: los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo, y la Maíza, la agrupación leal al Mayo, liderada ahora por su hijo, Ismael Zambada, sicarios el Mayito Flaco. El hecho de que uno de los Chapitos supuestamente entregaran al Mayo a EUSIU encendió las alarmas en Sinaloa y abrió una disputa sin cuartel. Ese mismo año, la Fiscalía General de la República, FGR, de México, giró orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el secuestro del Mayo,
confirmando la línea de investigación basada en la traición entre los antiguos socios. Golpes letales y cronología de la violencia. El conflicto se desató en pleno Culiacán. El 9 de septiembre de 2024 estalló la guerra abierta, enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y balaceras en la capital sinaloense. Durante semanas, los habitantes vivieron en un estado de sitio. Para entonces, el saldo fue aterrador. Las facciones leales a los Guzmán y las de los Zambada se han repartido las balas por cada callejón. Un recuento oficial documenta las cifras. Desde el inicio de la disputa, septiembre 2024, hasta 2025, se registraron 1.972 homicidios dolosos y 1.949 personas desaparecidas en Sinaloa. Esto equivale a un promedio diario de más de 5 asesinatos y 5 secuestros, cifras nunca vistas en la historia reciente del Estado. La ofensiva de las fuerzas federales ha dejado, además de detenciones masivas, más de 1.650 narcos fueron arrestados en un año de violencia. A nivel internacional, en septiembre de 2025, la DEA coordinó un operativo global contra el cártel de Sinaloa, con redadas en 3 continentes que resultaron en la captura de 617 sospechosos y el decomiso de toneladas de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas. A medida que la guerra interna crecía, las calles de Culiacán se convirtieron en trincheras. Según reportan los medios, las balaceras y persecuciones llegaron a sembrar el caos en la ciudad, obligando a miles de familias a desplazarse. Esta violencia inusitada rompe la estructura clásica del cártel. Mientras los chapitos libran combates armados para consolidar cada centímetro, el gobierno despliega miles de tropas. A fin de cuentas, ningún bando impone su liderazgo sin dejar un reguero de muertos y escombros. Reorganización interna del cártel. Los golpes de las autoridades han provocado reacomodos internos. Según un análisis reciente de Infobae, las detenciones han alcanzado principalmente a mandos medios y operadores logísticos de ambos bandos, aunque los máximos jefes, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, por un lado, y el Mayito, por el otro, permanecen prófugos. En la estructura de los chapitos cayeron líderes de seguridad, pilotos de narcoavionetas y coordinadores de envíos de fentanilo. Entre ellos destacan apodos como el Jando o el PG. Del lado de la Maíza, también se arrestaron varios operadores clave. Por ejemplo, el yerno del Mayo fue capturado en 2025 y trasladado a Estados Unidos, debilitando la red financiera de Zambada. A la par de estos golpes, el propio cártel sufre sanciones globales. Estados Unidos declaró al cártel de Sinaloa organización terrorista extranjera y sancionó económicamente a la facción de la Maíza. El resultado es un cártel fragmentado. Las rutas de narcotráfico en México están más disputadas que nunca y se ha perdido el control de decenas de corredores clave. El saldo de la guerra ha trascendido lo criminal para golpear a la sociedad. En un año, la violencia desplazó a comunidades enteras y dejó cicatrices profundas. En Culiacán se realizaron multitudinarias manifestaciones. Más de 50,000 personas salieron a las calles para exigir paz y justicia ante el derramamiento de sangre. El impacto económico también es feroz. Autoridades estiman que miles de empleos formales se han esfumado por la inestabilidad. Sinaloa ocupa hoy primer lugar en homicidios en México según datos oficiales. La presión social se une al acecho legal. Legisladores y jueces mantienen abiertos procesos contra los líderes presos y fugados, desde acusaciones de secuestro de un capo hasta cargos federales de narcotráfico. El presente e impacto internacional. En 2025, el expediente contra los chapitos se sigue escribiendo en múltiples tribunales. Ovidio Guzmán López, extraditado en septiembre de 2023 a Estados Unidos, logró en mayo de este año un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Illinois que implica delaciones a cambio de reducción de pena. Sus abogados incluso han mostrado disposición a negociar acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses. En cambio, otro de los hermanos extraditados, Joaquín, el Güero Guzmán López, permanece detenido en Chicago sin acuerdo de colaboración. En paralelo, las fuerzas de élite mexicanas
continúan tras los otros hijos del Chapo. No hay noticias de capturas definitivas de Iván Archibaldo o Alfredo Guzmán, aunque la justicia de EUSU los tiene formalmente acusados como jefes de una red global de fentanilo y cocaína. Mientras tanto, en el ámbito internacional, el legado de los Chapitos se distingue por expandir el alcance del cártel. La DEA alerta que el cártel de Sinaloa opera en al menos 40 países, con decenas de miles de integrantes dedicados a producir y traficar drogas sintéticas mortales. Solo en los últimos meses se ejecutaron operativos coordinados que descabezaron células en Europa, Asia y América, decomisando millones de dosis de fentanilo, con nexos directos con los Guzmán. A pesar de estos golpes, la organización sigue siendo considerada la mayor red de tráfico de drogas del mundo. Su presencia en las calles de varias naciones y la captura de hombres clave dan cuenta de un imperio transnacional que ya no responde a un solo hombre, sino a facciones en pugna. Epílogo dramático. Una corona manchada de sangre. Un año después de que los herederos del Chapo asumieran el trono, no hay vencedor claro. Los Chapitos han demostrado ser tan despiadados y eficientes como su padre, pero la guerra fratricida los ha debilitado enormemente. Cada balacera, cada laboratorio descubierto, cada aliado caído han dejado claro que el control del cártel ya no es absoluto. Culiacán, la ciudad que nació como cuna del narco, hoy es un campo de batalla donde los reveses judiciales se confunden con los carteles de sangre en las paredes. El legado de los Guzmán está marcado por una sangría interminable, casi 2.000 muertes en un año de combate interno. La corona del narcotráfico permanece más fracturada que nunca. En las sombras, los Chapitos resisten acechados por sus rivales y por la ley, sin el liderazgo carismático que alguna vez los unió. La pregunta final queda en el aire. ¿Quién ocupará finalmente el trono del narco en Sinaloa? ¿O será el caos lo que prevalezca en este reino sin rey?